Les bendecimos, sean bienvenidos a escuchar la poderosa palabra del Señor. Y la iglesia dice un amén, un fuerte amén, aleluya. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor, honrando a los tres poderes: Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. La palabra está bendecida, y aplauda en esta preciosa hora al Señor. Poderosa palabra. Y quiero meditar bajo el tema: los de repente de Dios hacen cambios radicales en la vida del hombre. Los de repente de Dios hacen cambios radicales en la vida del hombre. Cuando digo y enfoco al hombre, también nos incluimos las mujeres. Amén. Porque las mujeres somos algo poderoso en las manos del Señor. Los de repente de Dios hacen cambios radicales en la vida del hombre. Es una historia tan poderosa cuando nos ponemos a meditar en la palabra del Señor y en la vida de este hombre, para este entonces llamado Saulo de Tarso. La Biblia dice que Saulo era un hombre tosco. Era un hombre, de hecho, muy intelectual, un doctor de la ley, pero tenía algo de lo cual era malo, malísimo. Diga conmigo: malísimo. Odiaba a los cristianos. Saulo era un hombre, antes de su convertimiento, llamado Saulo, que la Biblia relata de que odiaba a los aleluya. Era un hombre que dice la palabra que donde él se daba cuenta que había un aleluya, hacía complot para ir y sacarlo de su casa, arrastrarlo y matarlo si fuese posible. ¿Cuántos dicen amén? Le estoy hablando de un hombre tremendo, de un hombre que odiaba el escuchar el evangelio del Señor. Le estoy hablando de un hombre
que su deseo en su corazón era destruir a la iglesia de aquellos tiempos. Y en aquellos tiempos era carne y sangre. ¿Me explico? Carne y sangre. Y era tanto el odio que este hombre tenía contra los cristianos, que pedía cartas, o sea, pedía permiso a sus autoridades para irle a hacer daño a la iglesia de Jesucristo. Los apóstoles, los discípulos del Señor, andaban predicando las buenas nuevas de salvación, así como hoy en día andamos nosotros, a los que Dios nos ha enviado a predicar su palabra. De hecho, Dios nos ha enviado a todos. Diga, a todos. A todos, a todos, a todos. A todos Dios nos ha enviado a predicar sus buenas nuevas. Pero dice la palabra del Señor que un día Saulo, para ese entonces llamado así, pide cartas, pide un permiso a su autoridad superior para ir a Damasco. Y esa carta que él está pidiendo es con el fin de ir a matarlos. En otras palabras, se movía un tremendo demonio de homicidio en Saulo. Y le otorgaron el permiso, pues buscó su grupo de hombres, me imagino que también malvados como él, y se fue hacia Damasco, a donde se estaba propagando el evangelio del reino del Señor. Pero dice la palabra de que yendo ellos para Damasco, pasó algo poderoso. Aparte de poderoso, algo que fue de repente. Diga conmigo, de repente. Más fuerte, de repente. Y ese de repente, según dice la palabra, fue un trato directamente con Saulo para ese entonces, el cual ahora es el apóstol Pablo. Amén, iglesia. Dice la palabra del Señor que yendo para Damasco, con el permiso otorgado para que fuese a hacerle daño a la iglesia, a los discípulos del Señor, iba con dirección para acecharlos, para destruirlos. Pero dice la palabra que de repente bajó un rayo de luz del cielo en lo que ellos iban en el camino. Y ese rayo de luz que descendió del cielo no descendió para matarlos, sino que descendió porque quería tratar directamente con Pablo, porque Dios tenía un propósito con este hombre que odiaba a la iglesia. Y si Saulo odiaba a la iglesia, estaba odiando al mismo Cristo de la gloria. Gracias por los amén. Usted sabe de que muchas veces nosotros somos malqueridos. Si no lo sabía, sépalo. Usted y yo que llevamos las buenas nuevas de salvación vamos a ser aborrecidos. Muchos nos van a ver mal. Muchos nos van a poner sobrenombres. Muchos van a decir: yo no quiero ver a ese o a esa. Escuche, con esos términos, a ese, a esa, yo no quiero ni verla. Porque cuando yo miro a ese o cuando me encuentro con esa, solo de Cristo me habla. Y a esa gente es la que Dios está sorprendiendo de repente, porque quiere hacer cambios poderosos, quiere hacer cambios poderosos, quiere hacer cambios poderosos en su vida. Así como un día ese de repente vino a su vida y vino a mi vida. Los de repente de Dios hacen cambios radicales en la vida del hombre. Dígame amén. Saulo, antes de su convertimiento, o sea, el apóstol Pablo, era un hombre malvado.
Y yo creo de que todos nosotros, antes del convertimiento, de tener ese de repente de Dios con nosotros, éramos malvados. Gracias por los aleluya. Pero yo eso me considero que era malvada, porque hacía cosas malas. No creas que solo el que mata es que es malvado, solo el que viola es que es malvado. No, no, no. Toda cosa mala que hacemos indica malvado. Y esos éramos nosotros. Pero qué lindo que un día vino un de repente de Jesucristo, y ese de repente nos ha cambiado. Ese de repente nos ha hecho cambios. Ese de repente ha hecho cambios radicales en nuestra vida. Ese de repente nos ha hecho tener mejores pensamientos. Ese de repente nos ha hecho tener mejores actitudes. Ese de repente nos lleva hacia adelante. Porque la palabra dice de que en el corazón del hombre ha sido siempre pensar continuamente el mal. ¿Sí o no? Bendito el Señor, que Él controla ahora nuestro corazón. Bendito el Señor, que Él controla nuestro corazón. Y dice de que cuando vino ese resplandor de luz, ese de repente de Dios sobre Saulo, dice que esto lo hizo caer en tierra. Yo no sé si iba en un caballo, si iba en carro, yo no sé si iba a pie, pero la Biblia dice que cayó a tierra. Y si dice que cayó a tierra, yo no puedo decir que cayó del caballo, porque la Biblia no me dice que iba en caballo. Amén. Amada iglesia, dice de que cayó a tierra. Pero cuando este hombre cae a tierra, inmediatamente cuando él quiere abrir los ojos, Dios le hace un llamado: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Pero dice de que está temblando en ese momento. Y es que la palabra del Señor dice que delante del Señor tiembla la tierra, tiemblan los hombres y tiembla el infierno mismo, porque la voz de Dios hace temblar el corazón del hombre. En la voz de Dios hace que el corazón del hombre se entremezca en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de que vino esa luz, lo rodeó. Y dice que después que le contestó al Señor, Dios le dio una orden. Diga, una orden. Y la Biblia lo relata, la orden que le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Diga, atónitos. ¿Por qué estaban atónitos? Porque según dice la palabra, ellos escucharon la voz, claro que sí, pero no veían a nadie. Y también creo que también cayó sobre ellos temor y quedaron atónitos. Es más, ya su líder estaba ciego y tuvieron que tomarlo de la mano. Pero es que Dios tenía un gran propósito para Saulo en ese momento. Y esos propósitos que Dios tenía para este hombre, los propósitos de Dios para Saulo era cambiar su manera, su estilo de vida. Es el mismo también propósito que tiene para todos aquellos, dije yo esta noche, que todavía no han venido a los pies de Cristo y que están odiando a la iglesia del Señor, que están odiando a los aleluya. El Señor también te está en esta hora haciendo un llamado para que tú puedas obedecerle y que puedas reconocer que los cambios de Él son de repente. Yo no sé en qué área usted necesita un de repente de Dios, pero si usted lo necesita, le vendrá. Yo dije, si lo necesita, le vendrá. Si lo necesita, le vendrá. Yo no sé en qué área necesitas el de repente, pero hoy Dios te está hablando, porque su de repente no va a venir. Su de repente ya está en esta casa. Su de repente ya está en esta casa. Su de repente ya está en este lugar. Y ese de repente quiere hacer cambios grandes en tu propia vida. Aunque estemos
venimos en la iglesia, pero a veces necesitamos uno de repente de Dios. Porque hay cosas que de repente Dios las va a enviar. Y muchas veces vamos a decir: yo no entiendo lo que Dios está haciendo conmigo. Esto no es de entenderlo, esto es de obedecerlo. Porque Pablo obedeció a la voz del Señor. Y los que obedecemos a la voz del Señor somos victoriosos, somos victoriosos, somos victoriosos, somos victoriosos, somos victoriosos. Los que obedecemos a la voz de Dios en medio de la circunstancia abrumadora, somos victoriosos. Aleluya. Usted sabe en qué momento vino de repente de Dios y lo sacó de esa vida que llevaba inmunda. Gracias por los amén. Me acuerdo antes de que Andy viniera a los pies de Cristo, 10 años de fumar marihuana, 10 años consecutivos. Para los que no saben, Andy es hermano mío. 10 años de estar en la droga metido. Y entre más días, más fuerte se ponía el asunto. A punto de que casi quería pegarle a mi mamá. Y recibía malas quejas de él, de parte de mi mamá. Lo cuento como testimonio porque glorifico a Dios por lo que Dios ya hizo en su vida. Por eso lo cuento. Y era tremenda la vida que estaba llevando este muchacho. Me traían malos reportes de él siempre. Muy preocupada mi mamá día y noche. A veces él se enfermaba del estómago por tanta droga que fumaba. A veces lo llevábamos enfermo al hospital porque botaba unas tremendas ligas horribles del estómago. Le salía como que era que se comía esa suciedad de marihuana, como que era que la masticaba. Algo horrible lo que botaba por tanta droga que estaba fumando. Y fueron 10 años consecutivos en esa vida de maldición que el diablo lo tenía apresado. Pero ¿sabes qué es lo lindo, amada iglesia? Por la cual glorificamos a Dios. Y usted también tiene que glorificar a Dios, porque un día en el efecto de la droga vino un de repente de Dios, y ese de repente lo trajo a los pies de Cristo. Ese de repente lo trajo a los pies de Cristo. ¿Qué quiero decirte? Que ese de repente puede venir sobre tus hijos que están en la droga, en el alcohol, y ese de repente puede traer un cambio sobre ellos radical. Aleluya. Un de repente. Y aquí hay varios que fueron unos tremendos marihuaneros, pero bendito el Señor que los sacó de la marihuana y ahora están para glorificar su bendito nombre. Poderoso, porque solo de repente de Dios puede traer cambios radicales a tu vida. Solo el de repente de Dios pudo quitarme a mí las malas palabras de mi boca. Solo del repente de Dios trajo cambios a mi vida radicales. Solo de repente de Dios me enseñó a vestir con modestia. Solo el de repente de Dios. El de repente de Dios trae cambios radicales al hombre y a la mujer. Gracias por los amén. Y para los que creen a la palabra. Porque el de repente de Dios en cualquier momento llegará. Solamente tienes que estar a la expectativa. Porque cuando oigas la voz de Dios es porque viene el de repente de Dios para tus hijos, para tu familia, para tu finanza, para tu vida espiritual, para tu vida moral, para todo aquello que tú necesitas un cambio. Los de repente de Dios tenemos que anhelarlos.
Yo dije, los de repente de Dios tenemos que anhelarlos. Los de repente de Dios, amada iglesia, traen cambios a la vida del hombre. Pero Él quiere cambios radicales, no superficiales. ¿Cómo así? Aquí eres una cosa y en tu casa o en la calle eres otra persona. Eso es un cambio superficial, a medias. Dios quiere cambios radicales. La Biblia me dice de que cuando el de repente de Dios vino sobre el apóstol Pablo, fue algo poderoso. Fue digno de admirar. La gente allá afuera quiere ver nuestros cambios. Gracias por los amén. Yo digo y repito, la gente de afuera quiere ver nuestros cambios. Ya no es tiempo de que estemos tan entregados, tan preocupados por ver el cambio del que usted tiene a su lado. Preocúpese porque haya un cambio en su vida. Gracias por los amén. Los de repente de Dios vendrán cuando menos lo imaginamos. Saulo, un gran apóstol de Jesucristo, después de su encuentro con Él, no siguió siendo el mismo. Y cuando el hombre y la mujer hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, tenemos que tener cambios radicales, que marquemos la diferencia, que seamos dignos de admirar, porque ya no somos aquellos que éramos en otro tiempo. Los de repente de Dios hacen cambios radicales en la vida del hombre. Póngase de pie. Póngase de pie. Porque el de repente de Dios está en este lugar. Y ese de repente llegará a su vida si usted se lo permite. Levante sus manos, porque Él es poderoso. Oh, eres poderoso, Dios. Si el de repente de Dios está en tu vida, levanta tus manos. Si tú quieres que ese de repente de Dios llegue en alguna área de tu vida, o de aquello que tú quieres, hoy es el momento para que clames por ese de repente. El de repente que hayan cambios en tus hijos. El de repente que hayan cambios en tu esposa, en tu esposo. El de repente que hayan cambios en ti mismo, tus actitudes. Ese de repente trajo cambios a la vida de Saulo, el cual ahora es el apóstol Pablo, un hombre poderoso en Dios, haciendo la obra del Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos. Te adoramos, Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero que ese de repente tuyo caiga. Y menciona el área de lo que quieres. Menciona el área en la cual quieres que caiga. Porque a Dios tenemos que hablarle específicamente. Aunque Él sabe todo, pero nosotros tenemos que decirle. Levanta tus manos, padre de familia, joven, y todos. En el trono entona esa alabanza con un sentido espiritual. y al Cordero. Y dile: Señor, quiero que ese de repente que cayó en Pablo, Señor, caiga sobre mi hijo, caiga sobre mi familia, caiga sobre mis finanzas. Que ese de repente caiga sobre mi esposo, sobre mi esposa. Que ese de repente caiga, Señor, sobre mi salud. Si estás enfermo, ese de repente cae. Pero tienes tú que invocar ese de repente. Clama. Ese de repente caiga sobre tu familia, que haya restauración matrimonial.
Porque sí puede el Señor. Poderoso Dios. Abre tu boca, iglesia, díselo con todo tu corazón. Poderoso Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Usted que está en su casa, dígaselo. Alma clama por ti. Conéctese más con esta transmisión y clame. Poderoso Dios. Él es poderoso para que se de repente descienda Poderoso Dios. y haya restauración y ya no ser la misma persona. Poderoso Dios. Ese de repente de Dios Clama por puede ti. caer sobre ti si tienes algo contra alguien. Acepta. Y ese de repente puede caer y puede poner amor en tu corazón, falta de perdón. Él pondrá un espíritu perdonador. Al Cordero Ese de repente puede sanar tu corazón de toda herida. sea Ese de repente de Dios puede sanar toda herida, la gloria. sanar todo tu interior. Sea la honra. Sea Él la honra, sea Él la honra. Sea el dominio ¡Uh! por los siglos de los siglos. Díselo, gracias Señor. Poderoso Dios. Por ese de repente, mi Dios, que trajo cambios a mi vida. Poderoso Dios. Y contamos de ellos, Padre, para glorificar tu nombre. Poderoso Dios. Porque tuya es la gloria y la honra, Señor. Poderoso Dios. Aleluya. Alma clama por ti. Díselo. Poderoso Dios. Así como Pablo antes de su convertimiento Poderoso Dios. era un hombre de malas actitudes contra la iglesia de Jesucristo. Poderoso Dios. Los odiaba y tenía muchas cosas en su corazón que eran malvadas. Pero de repente de Dios le trajo cambio, transformación total. Clama por ese de repente de Dios y presenta esa área de tu vida que está mal delante de Dios. Porque Él es poderoso. Él es poderoso. Que tu alma clame por Él. Díselo, díselo.
tu de repente me ha transformado. Señor, gracias porque ese de repente, Señor, cuando iba, Señor, para hacer cosas malas, Padre, o estabas haciendo cosas malas, ese de repente de Dios te llegó y te llegó para hacerte un cambio radical en tu vida. Es por ello que tienes que darle gracias a Él. Díselo, díselo, díselo con todo tu corazón. Poderoso Dios, con una voz en cuello. poderoso Dios, Mi alma, Señor, clama por ti, mi mi Dios. alma clama por ti. Es que el alma que clama a Él en cualquier momento viene no de repente. Poderoso Dios, Tenemos un Dios que de repente nos sorprende. poderoso Dios, Tenemos un Dios que sus de repente hacen que otros se queden atónitos. poderoso Dios, Porque otros ven el cambio. Ven aquellos cambios en nuestra vida. clama por ti. Ese de repente de Dios caerá sobre tu familia que está apartada del Señor. Pero tú tienes que seguir clamando al Señor. Porque ese de repente de Dios, en el momento que tú menos esperes, estará visitando a tus hijos. Estará visitando todo aquel área de tu vida que tú sabes que necesita rectitud delante de Dios. Los de repente de Dios son sorprendentes. Los de repente de Dios son dignos de admirar. Los de repente de Dios son para que hayan cambios. Los de repente de Dios hacen que otros se queden atónitos, porque el hombre no puede cambiar al hombre, pero los de repente de Dios sí pueden traer cambios transformadores. Díselo una vez más, levanta, levanta esa alabanza. Estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos, Padre. Poderoso Dios, Porque ese de repente cayó, Señor, sobre nuestra vida, papá. poderoso Dios, Padre, y esperamos que esos de repente caerán sobre aquellos que están lejos de ti, Padre. clama por ti. Ese de repente los acercará a tu gracia, mi Dios, a tu trono de gracia, Padre. Poderoso Dios, Ese de repente, Señor, los traerá uno a uno, papá. poderoso Dios, poderoso Dios. Ese de repente, Mi alma clama por ti. ese de repente traerá cambios. Mi alma clama por ti. Si este hombre tuvo cambios radicales, siendo un hombre malísimo, Por ti. ¿cuánto Dios no puede hacer por aquellos que clamamos? Clama por ti. ¿Cuánto más Dios no podrá hacer en nosotros, en aquellas áreas de nuestra vida que no le agraden a Él? Ese de repente nos visitará. Ese de repente nos visitará. Y nos visitará para restaurarnos. Nos visitará para que hayan cambios. Para eso vendrá ese de repente. Para restaurar todo aquello que tus manos emprenden y que ha decaído. El de repente de Dios ahora cae sobre ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese de repente de Dios cae sobre tus pensamientos. Esos pensamientos negativos. Esos pensamientos que son pesimistas. Ahora ese de repente de Dios cae
sobre tus pensamientos, siendo y trayendo pensamientos optimistas para seguir adelante, para que no te quedes allí. En el nombre poderoso de Jesús. Poderoso Dios, Espíritu Santo, poderoso eres mi Dios. Oh Señor, visítanos con esos de repentes que tienes, papá, y que necesitan, Padre de la gloria, muchas veces que nosotros, Señor, los recibamos. Señor, aquí estamos, mi Dios amado. Señor, que cuando queramos ir a hacer, mi Dios, algo que no es agradable delante de ti, Padre de la gloria, que tú nos sorprendas con tu de repente, Señor, y que cambies, Padre, todo rumbo malo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aún sobre nuestra familia, Señor, que se está yendo, Padre, sobre sendas, Padre, malas, sobre sendas, mi Dios, que son peligrosas, Padre, que lo que ellos vayan, mi Dios, a hacer lo malo, un de repente tuyo, Señor, los envuelva, papá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Padre, donde tu pueblo, Señor, ha recibido tu palabra, y donde sé, mi Dios, que esos de repente, Padre, que ellos claman, Señor, clamen, Señor, Padre, sobre alguna cosa, alguna área de sus vidas o de los suyos, Señor. Padre, ese de repente, Padre, vendrá, y ese de repente es para que hayan cambios, para ser, mi Dios amado, gente, mi Dios, Padre, que los demás, Padre, se queden atónitos, mi Dios, porque ya no llamarán, mi Dios amado, ya no llamarán a aquella persona, Padre amado, por aquel sobrenombre, mi Dios, sino, Señor, que quedarán atónitos y dirán, mi Dios de la gloria, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es un joven de Dios que sirve al Señor, porque tú de repente, Señor, lo visitará en el tiempo, Señor, que tú tienes ya establecido para ellos. Espíritu Santo de Dios, aquellos que están en sus hogares y que están clamando, Padre, por un de repente, Señor de la gloria, visítalos, mi Dios de la gloria. Por ellos, Señor, clamamos en esta hora, papá. Aquellos que quieren salir, Padre, de aquellos vicios, mi Dios. Aquellos que quieren, Señor amado, salir de aquellos lugares, papá, pero no pueden, Padre amado. Un de repente tuyo los puede transformar. Un de repente tuyo los puede traer, Señor, de regreso una vez más, Señor. Un de repente tuyo, Señor, les puede cambiar su manera de pensar, sus actitudes malas, Señor. Un de repente tuyo, Señor amado, traerá cambios a su vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Poderoso, poderoso Dios. Padre, te damos gracias, Señor de la gloria. Padre, bendecimos a la iglesia. Padre amado, sorpréndenos con tus de repentes, mi Dios, siempre, porque los necesitamos. No basta, Señor, con el de repente, Señor, que tuvimos cuando venimos a ti, sino, Señor, que clamamos por más de tus de repente, Señor, porque hay áreas, Padre, que necesitan ese de repente. Señor Todopoderoso, ayuda, fortalece a la iglesia, mi Dios. Bendícelos con bendición, Padre de la gloria, y a todos aquellos, Señor, que a diario están, Padre, conectados con este canal, Padre de la gloria, que a través de ellos escuchar tu palabra, Señor, ese de repente, papá, sea sobre ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias en esta hora, porque podemos bendecir a larga distancia, Señor, y podemos impartir tu palabra para que aquel que está necesitado, Señor, pueda, mi Dios amado, ser, Padre de la gloria, nutrido a través de tu bendita palabra. Espíritu de Dios, yo lo bendigo, Padre, con bendición,
En el nombre de Jesucristo, papá, para la gloria de tu nombre. Señor, también bendecimos a la iglesia en esta hora. Los bendecimos, Señor. Declaramos, Padre de la gloria, que tu bendición está sobre ellos, mi Dios. Señor, y que cada día tú de repente nos van a sorprender, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Tú pondrás el querer como el hacer, Padre, en el corazón de cada uno, desde ahora y para siempre. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por lo que hemos recibido en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Que el Dios Todopoderoso te bendiga a larga distancia. En el nombre de Jesús.